Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a buscar allí en Génesis capítulo 1. Les voy a invitar a que vayamos a Génesis capítulo 1. Yo voy a usar la nueva traducción viviente y vamos a leer el versículo 28. Génesis 1, 28. ¿Lo tienen? Si no tiene Biblia, allí pueden pedirle a Silvio que les facilite una Biblia, que les preste una Biblia. Si no quiere tener Biblia a la mano, acérquese a alguien que tenga Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 28. Con este pasaje quiero introducir esta reflexión o esta enseñanza. Dice la palabra del Señor. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Y quise introducir esta enseñanza. Cuando uno va a la Biblia puede entender que la Biblia nos genera varias necesidades para nosotros poder crecer y sobre todo pensando en el eslogan que tenemos para este año. ¿Recuerdan cuál es el eslogan o el énfasis que tenemos para este año? 2024, año de volver a casa, ¿cierto? Eso tiene una connotación muy grande, muy amplia. Y una de las cosas que queremos enfatizar durante todo este año es la necesidad de congregarnos de una manera constante, consistente, pero también el hecho de desafiarnos cada uno de nosotros como miembros de nuestra congregación a hacer de nuestras casas lugares de bendición para no solamente nuestra familia, vecinos, sino también amigos y conocidos, porque ese es el plano, el objetivo que tenemos en este año. Y con Elizabeth estábamos pensando, bueno, ¿qué temática podemos iniciar este año? ¿Con qué temática podríamos iniciar este año? Y pensamos en una temática bien interesante que tiene que ver con una palabra, yo no sé si ustedes la han oído, amartología. ¿Alguien ha oído esa palabra? Amartología. No, no la han oído. Los que están por allá en Zoom, amartología. Amartología es un área de la teología, del estudio de Dios, y específicamente es una doctrina o un estudio que se hace sobre el tema del pecado. Y de eso queremos hablar. Y por eso introducíamos esta reflexión con este pasaje. Cuando uno quiere entender la realidad de la condición del ser humano, de la raza humana, nos damos cuenta de la necesidad de estudiarnos a nosotros mismos. El estudio de nosotros tiene que ver con otra palabra que se llama antropología, el estudio de la doctrina del hombre. Y la amartología o la doctrina del pecado está dentro de esta área de la teología sistemática. La antropología teológica tiene que ver con el estudio del hombre en sí mismo y en su relación con Dios. Y dentro de toda esta doctrina que le llaman la doctrina o el estudio del pecado, está la doctrina de la humanidad. Entonces, dentro de esa doctrina, la doctrina del ser humano, está la doctrina del pecado, ¿sí? Y debemos conocer un poquito acerca de eso. ¿A qué hace referencia la doctrina de la humanidad? Pues tiene que ver con muchas cosas, con cuáles son las imágenes
que nosotros tenemos de lo que es la humanidad, sobre cuáles son los puntos de vista que tiene el cristianismo acerca de la humanidad, sobre qué nos enseña o qué nos muestra la Biblia sobre el relato bíblico de la creación de la humanidad, sobre el significado teológico de la creación de la humanidad. Entonces aquí hay una palabra que se repite mucho que es creación. Y cuando ustedes van ahí a la Biblia, específicamente al libro de Génesis, ustedes encuentran que hay aquí un énfasis en todo lo que tiene que ver con la creación, ¿sí? La Biblia relata la verdadera historia de la creación para explicar cómo la raza humana, cómo el ser humano fue diseñado para funcionar en este mundo que Dios creó. Y de eso pues vamos a hablar un poco. Estoy haciendo como una especie de introducción para que ustedes luego más adelante, cuando enviemos los enlaces de los diferentes temas que vamos a estar trabajando, entonces vamos a tener en cuenta este detalle. ¿Ok? Entonces, aquí encontramos en la Biblia ese relato de la verdadera historia de la creación, de cómo fue creado el ser humano, de cómo fue creada la humanidad y cómo fue diseñada la humanidad, cómo fue diseñado el ser humano para poder funcionar en este mundo en el que Dios nos ha colocado. Y eso hace referencia específicamente a lo que se llama ordenanzas de la creación o ordenanzas de creación. Y estas ordenanzas de creación tienen que ver con requisitos morales establecidos por las obras de la creación de Dios específicamente. Y uno encuentra en la Biblia dos, puntualmente dos ordenanzas. Están las ordenanzas explícitas, una que tiene que ver con ese término que encontramos allí en Génesis 1:28, que dice allí, fructificad y multiplicaos. Esa es una ordenanza explícita. Pero si uno va a Éxodo, y acompáñenme ustedes allí a Éxodo, al capítulo 20, en el versículo 11 de Éxodo dice, pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Y aquí está haciendo referencia a aquellas ordenanzas que son implícitas. Entonces hay ordenanzas explícitas, pero hay ordenanzas también implícitas. Y encontramos entonces eso que decía ahora, esas ordenanzas que tienen que ver con el tema de la creación, pero también encontramos relatos bíblicos y que hacen referencia a la creación. En la Biblia, cuando usted estudia la palabra de Dios, encuentra dos relatos de la creación. El primero tiene que ver con toda esa porción bíblica que está en Génesis, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta Génesis capítulo 2, versículo 3. Toda esa porción bíblica que encontramos allí en Génesis hace referencia entonces a uno de los relatos de la creación y que nos hace a nosotros entender y ver cómo Dios pasó 6 días formando y llenando el universo. Entonces allí en toda esta porción que les estoy hablando, no la vamos a leer, estamos haciendo una introducción, ¿cierto? A este tema, al tema de la amartología,
pero sí les voy a colocar ahí la referencia para que ustedes tengan en cuenta, los que son juiciosos y toman apuntes, ¿sí? Que puedan leer allá en sus casas Génesis capítulo 1, desde el versículo 1 hasta Génesis capítulo 2, versículo 3, y ahí Dios muestra cómo Él forma, cómo Él llena el universo en 6 días. Y en esos 6 días, pues lo que nos muestra la Biblia es que en el primer día Dios separó la luz de las tinieblas. En el segundo día Dios separó las aguas de sobre la expansión de las aguas debajo de la expansión, como nos lo dice allí en la Biblia. En el tercer día Dios separó la tierra seca del mar. En el cuarto día Dios llenó la luz y las tinieblas con cuerpos celestiales o celestes como el sol, la luna, las estrellas. En el quinto día nos enseña y nos muestra y nos narra la Biblia, Dios llenó el cielo y los océanos con aves y criaturas marítimas. Y en el sexto día Dios llenó la tierra seca con animales y seres humanos, y específicamente seres humanos para gobernar sobre la creación. Y eso nos lo está narrando entonces la palabra de Dios y específicamente lo estamos viendo allí en Génesis. Entonces, en este primer relato bíblico de la creación lo hace así. El segundo relato bíblico que encontramos está allí en Génesis 2. Pero antes de eso, los seres humanos, y eso es lo que nos enfatiza la palabra de Dios, los seres humanos fueron creados a imagen de Dios y se les dio autoridad sobre la creación. Si usted se devuelve a Génesis, vamos a buscar otra vez Génesis, allí en el capítulo 1, en el verso 27, y en el verso 28 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. ¿Quién fue el que creó a los seres humanos? Dios. Sí, ese ser superior. Dice ahí en el 27, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y en el 28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Y entonces encontramos allí que la Biblia muestra y manifiesta que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Nosotros hemos sido creados, todos los seres humanos, a imagen de Dios y se nos dio autoridad sobre la creación. O sea, sobre la misma creación se nos dio autoridad. Y el segundo relato bíblico sobre la creación está en Génesis capítulo 2. Entonces, cuando usted comienza a estudiar y a leer Génesis capítulo 2 desde el versículo 4 hasta el versículo 25, este relato contiene más detalles relacionados específicamente con la obra de Dios en el sexto día. ¿Sí? O sea, se centra en esta porción de la Biblia, se centra en narrarnos la palabra de Dios, en narrarnos esa obra que hizo Dios en el sexto día. ¿Y qué es lo que nos está enseñando allí? Pues que Dios formó los animales del polvo de la tierra, que Dios hizo el primer hombre, que en hebreo significa o está allí expresado en hebreo, Ish, ¿cierto? Lo formó del polvo de la tierra y es sobre ese hombre, sobre ese ser humano, quien Dios puso aliento de vida. En ninguna parte, en ninguna narración del Génesis, habla que Dios le puso aliento de vida a los animales, solo al hombre. ¿Sí? El énfasis es sobre
el hombre. Entonces encontramos aquí que Dios hizo el primer hombre y que ese primer hombre, al que llamó Adán, buscó un ayudante adecuado entre los animales. De eso nos habla ahí también la Biblia, ¿sí? Y que producto de eso es que Dios crea a Eva, la primera mujer, que en hebreo es Isha, de esa costilla de Adán, como nos lo muestra allí Génesis capítulo 2. Si usted pasa a Génesis capítulo 2, allí en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 23, mire lo que nos dice allí en el versículo 23. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Entonces nos enseña y nos muestra la Biblia que Dios tomó una costilla de Adán y de esa costilla hizo a la mujer. Dios creó a Eva y Eva estaba bajo esa autoridad de Adán en ese matrimonio que Dios mismo establece. Porque ¿quién es el que le trae mujer a Adán? Complemento, ayuda idónea. Es Dios, ¿sí? Y se la presenta, ¿no? Se la presenta allí y de una vez bendice esa unión, bendice esa relación y se establece el primer matrimonio. Y aunque Eva estaba bajo la autoridad de Adán, lo que nos enseña la palabra de Dios es que ella, Eva, era igual a Adán en las tareas que Dios le había designado como raza humana. Entonces, tanto Adán como Eva tenían las mismas tareas, ¿sí? Tenían la misma dignidad, pero tenían diferentes roles que tenían que cumplir según lo que Dios les estaba estableciendo. Entonces está ese aspecto tan interesante, el tema de la creación, el tema de las ordenanzas de la creación, de los relatos bíblicos de la creación que encontramos allí en la palabra del Señor, ¿sí? Pero también hay otro tema que es la historicidad o la autenticidad histórica. Y lo que nos muestra la Biblia específicamente es aspectos sobre esa autenticidad de la creación. Y aquí encontramos entonces primeramente el relato de la creación en el libro de Génesis. Génesis es un libro bastante amplio y es un libro bastante importante para nosotros comprender todo lo que tiene que ver con el inicio, con el origen de todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros. Entonces aquí nos habla de la historicidad, de la autenticidad histórica, de ese relato que nos muestra el libro de Génesis, en donde está el registro de Adán, de su familia inmediata, todo lo que nos narra allí el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4 de Génesis, perdón, y lo que se buscó, y en este caso Moisés, que fue el que escribió este libro, lo que buscó fue describir la historia real de esa creación, que hubiera un registro histórico de lo que Dios hizo. Y por eso la mayor parte del libro de Génesis, cuando estudiamos la Biblia, es una narración histórica. La mayor parte del libro de Génesis es una narración histórica. O sea, tenemos nosotros allí referencias históricas de todos esos acontecimientos que se dieron en determinados momentos. Por eso vemos que nos narra las primeras historias
patriarcales. Ustedes van a Génesis capítulo 11 hasta el capítulo 37. Luego vienen las últimas historias patriarcales del 37 al capítulo 50. Y en Génesis 2 vemos nosotros una introducción marcada por un estilo literario que introduce pues otros relatos históricos, y allí dice una frase que se repite mucho en diferentes partes de la Biblia: estos son los orígenes o estas son las generaciones. Y allí entonces se introducen diferentes momentos de cómo se fueron estableciendo cada generación. Por ejemplo, en Génesis capítulo 5, versículo 1, nos habla de las generaciones de Adán. Luego en el 6:9 nos habla de Noé. En el 11:10 nos habla de Sem. En el 11:27 nos habla de Tared. En el 25, Génesis 25:12 nos habla de Ismael. En Isaías, en Génesis 25:9 nos habla de Isaac. En el 36, versículo 1 y versículo 9 nos habla de Esaú. En el 37, versículo 2 nos habla de Jacob. Bueno, hay toda una narrativa histórica de las diferentes generaciones que se fueron estableciendo a lo largo de la historia. Entonces, Génesis introduce esos relatos históricos, pero también Génesis da detalles biográficos sobre la vida de Adán. La Biblia hay que estudiarla. No, a veces simplemente se conforma con oírla. Y lo que decía yo inicialmente, que nosotros nos hemos dado cuenta de las necesidades que se presentan en nuestra vida al confrontarnos con la palabra de Dios, es el hecho de que la Biblia no solamente debemos oírla, sino que hay que leerla, que hay que estudiarla, que hay que meditarla, que hay que memorizarla. Y en el estudio de la Biblia, que tiene que ver con profundizar con todo ese contexto histórico, geográfico, inclusive entender toda la realidad social, política que se da alrededor de todos estos acontecimientos, nos permiten tener una visión mucho, mucho más clara de lo que nosotros somos para Dios. Y como les decía ahora, Génesis entonces da varios detalles biográficos sobre la vida de Adán. Nos habla de que Eva quedó embarazada, que Eva dio a luz a 3 hijos, que uno se llamó Caín, que otro se llamó Abel, que otro se llamó Set, ¿cierto? Eso nos habla la Biblia. También nos muestra detalles biográficos sobre Adán, que Adán tenía 130 años cuando nació Set. O sea, ya estaba grandecito, ¿cierto? Y que Adán murió cuando tenía 930 años. 930 años. Y Dios le había dicho: si tú comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. Y miren que no murió inmediatamente. ¿Sí? No murió inmediatamente, sino que murió a los 930 años. Entonces, cuando uno estudia un poco acerca de todo esto que nos muestra la Biblia, y específicamente mira como la motivación o el interés que tenía Moisés, Moisés lo que pretendía era que sus lectores creyeran que Adán y que Eva eran personas reales e históricas. Y esto es importante. Mira al que está a su lado y dígale: esto es importante. ¿Y saben por qué? Porque cuando nos hablan de
la historia primigénita, nos dicen que eso es una fábula, ¿cierto? Nos dicen que eso es una historia, que eso es una invención. Pero tenemos aquí evidencias históricas de estos acontecimientos. Entonces, no solamente Génesis nos habla de la creación, sino el mismo Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de Adán y dice que Adán es presentado 2 veces en el Antiguo Testamento como una figura histórica. O sea que los patriarcas referenciaron a Adán, ¿no? Es como en algún comentario o en alguna argumentación, alguien dice, bueno, y es que Damaris todos los viernes venía a la sede de la Esmeralda a hacer un rol muy importante, ¿sí? Hay evidencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la primera evidencia? Existió una señora que se llama Damaris, ¿sí? Y esa señora la vieron los viernes en la tarde cumpliendo una función importante. Entonces ya hay evidencia, ¿no? Asimismo, lo que nos narra la Biblia nos habla de unas narrativas históricas que dan argumento para que nosotros digamos que tanto Adán como Eva fueron personas reales, no fueron invención de alguien, ¿no? Encontramos entonces que el Antiguo Testamento enfatiza sobre esto. Y específicamente esas 2 veces que el Antiguo Testamento lo muestra como figura histórica. La primera, cuando habla de la genealogía que comienza en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. En esa genealogía, ¿qué o cómo comienza? Pues vamos a Primera de Crónicas. Mire la Biblia. Primera de Crónicas. ¿Qué capítulo les dije? 1, 1. A ver si están poniendo cuidado. Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Dice, los descendientes de Adán fueron, y empieza a narrar. Sed, Enos, Cainán, Malaliel, Jared, Enó, Matusalén, Lame, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí nos está haciendo referencia sobre la genealogía que comienza en Primera de Crónicas, que enumera a Adán como el padre histórico de Seth. Vemos también en la segunda a Oseas 6:7, que compara el pecado de Israel con el pecado de Adán. Allí, si usted quiere leerlo, Oseas. Como les decía, estamos haciendo una introducción a todo este tema de la amartología. Y aquí hay varios o bastantes versículos bíblicos. Oseas capítulo 6, Oseas 6, versículo 7 dice así. Pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Interesante, ¿no? Así hace introducción y compara los pecados de Israel con el pecado de Adán. Fuertísimo eso, ¿cierto? Allí. Y la otra de lo que nos habla allí, la Biblia en el Antiguo Testamento, no solamente que Adán es una figura histórica, sino también el hecho de que Dios hizo un pacto con Adán. Y ese pacto con Adán viene a ser significativo si ese pacto es histórico. O sea, Dios hizo un compromiso con Adán. Yo voy a hacer esto contigo y tú haces esto conmigo. Eso lo hizo Dios con Adán, ¿cierto? Y por eso aquí en Oseas, él está reclamando que
el pueblo de Israel rompieron el pacto, así como Adán lo hizo. ¿Cómo rompió el pacto Adán? Pues pecando, ¿cierto? Pecando. Y por eso nos vamos a centrar en ese tema que es el tema del pecado. Pero también en el Nuevo Testamento. Si usted dice, quiero más argumentos, porque necesitamos tener más argumentos para entender cómo es el hombre, cómo fue diseñado el hombre, cómo fue creado el hombre, cómo o qué propósito tiene el hombre en medio de la creación. Bueno, el Nuevo Testamento también nos habla. Los autores del Nuevo Testamento con frecuencia asociaron un significado teológico a la historia de Adán. Y bueno, ahí tenemos una cantidad de pasajes bíblicos que por el tiempo no los vamos a leer, pero Romanos capítulo 5 del 12 al 21 nos habla del pecado de Adán como la razón por la cual los seres humanos mueren. ¿Por qué los seres humanos mueren o morimos? Por el pecado. ¿Sí? Por eso vamos a hablar del pecado, porque a veces no le prestamos atención. En 1 Corintios 15, en el verso 22, en el verso 45, nos habla de que Jesús salva a su pueblo fiel de la maldición que sufrimos en Adán, porque el pecado trajo maldición. En 1 Timoteo 2, del 13 al 14, nos habla que Adán fue creado antes que Eva y Eva pecó antes que Adán. ¿Quién fue la primera persona que pecó? Eva, la mujer, ¿sí? Por eso cuando Dios le reclama, le dice, la mujer que me diste. Y ahí comienza la justificación, ¿cierto? ¿Y la mujer qué dice? La serpiente, ¿sí? ¿Y la serpiente qué dice? No miro, no tenía a quién acusar. Miró para todo lado, pero no pudo ver a nadie. Y ese es el gran problema de la humanidad, ¿sí? Entonces, 1 Timoteo 2 del 13 al 14 nos habla de eso. En Judas, versículo 14, nos habla de las genealogías de Adán, de que esas genealogías de Adán son confiables. O sea, que es una realidad histórica. Entonces, miren que cuando uno hace todo este análisis, se encuentra con que no hay un solo lugar en el Antiguo o en el Nuevo Testamento que sugiera que Adán no era una figura histórica real. O sea, Adán fue real. Y si no, coja los dos deditos, ¿cómo se llama este dedito? El pulgar y este, ¿cómo se llama? El índice. Coja esos dos deditos, haga así y ahora haga así. Apriete duro y verá que le duele. ¿Siente o no siente? Usted siente, ¿cierto? Entonces usted es real. Usted es una persona real. Adán y Eva fueron personas reales. No nos deben vender una idea diferente y no debemos creer en otra cosa que lo que la Biblia nos enseña. No hay ningún lugar, un espacio que sugiera que Adán no fue un ser real. Y está el otro tema, para que dejemos allí para otra ocasión, que tiene que ver con la superioridad de la humanidad que fue creada. Aunque en el sexto día Dios creó a los animales y a los seres humanos les dio un grado de superioridad. Nosotros somos creación especial para Dios, los seres humanos. Y aquí lo que nos muestra la Biblia es que Adán y Eva fueron creados superiores al resto de las criaturas terrenales de Dios. Fueron creados superiores. Somos seres
creados, que estamos, ¿sí?, en un nivel por encima de los animales. Y esto es clave y es importante, porque hoy se ha tratado o se está tratando de humanizar a los animales, ¿cierto? De humanizar a los animales. El día, el día de ayer fue, o anteayer falleció la mamá de Cecilia Obando. Cecilia Obando es una miembro de Senfor Américas y ella pues ha sido en diferentes ocasiones nuestra peluquera, ¿sí? Y fuimos a acompañar allí en el velorio y estaba Germán orando y haciendo la ceremonia de despedida para desplazarnos al cementerio y me dio curiosidad. Yo vi un, allí en la entrada, en la puerta de la funeraria, vi una imagen que me dio curiosidad y habla de honras fúnebres para los animales y tienen todo un programa, ¿no?, para trasladar la mascota muerta, para llevarla a cremación, o si usted quiere enterrarla y hacerle todos los honores que le hacen a un ser humano que fallece, ¿sí? Y eso ya se está volviendo todo un negocio. Entonces, si se le murió el animalito, usted puede llevarlo a enterrar y le hace todo el sepelio, como si fuera un ser humano. Y para mí no fue extraño, me dio curiosidad que ya lo están promocionando como si fuera un ser humano. Pero yo tengo experiencias de hace muchos años. Yo recuerdo que una señora en una ocasión nos llamó a nosotros cuando estábamos en Palmira, que quería que le hiciéramos un servicio funerario. Nosotros, ¿quién se le murió? No, que el ser más amado que yo tengo se me murió y yo quiero que me le hagan una ceremonia. Y cuando preguntamos, ¿y quién? ¿Y quién le murió? Era la mascota. Y la señora llevó la mascota en su féretro, la enterró en el cementerio y hasta le hicieron misa. Y nosotros le dijimos que no. Pero allá llegó un sacerdote y le hizo todo el oficio como si fuera un ser humano, ¿sí? Pero aquí lo que nos enseña la Biblia es sobre la superioridad de la humanidad. Y aquí lo que nos enseña es que Adán y Eva fueron creados superiores al resto de las criaturas terrenales. Lo que nos enseña también es que fueron creados en el sexto día y fueron separados de los animales como la culminación de la creación. El ser humano es la última creación que Dios hizo en el sexto día. Por eso yo siempre enfatizo y digo que nosotros los seres humanos somos la creación especial de Dios. Creación especial de Dios. Y Dios por eso los llamó muy buenos. Cuando ustedes van allí a Génesis y encuentran esa expresión, muy buenos. O sea que para Dios esto fue extraordinario. Y solo, oigan lo que nos muestra también la Biblia, solo de Adán se dice que Dios le dio aliento de vida. Algunos le quieren mucho sus mascoticas, quiéranlas mucho, sí, aprecienlas mucho, pero lo que nos enseña la palabra de Dios es que el único que le dio aliento de vida fue Adán. Y eso es lo que nos enseña allí la palabra del Señor, que no podemos aumentarle ni quitarle. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿cierto? Que no podemos ni aumentarle ni quitarle. Dios entonces creó a su imagen y señaló a Adán y a Eva como responsables de gobernar la creación en su nombre. Eso nos lo dice la palabra
del Señor, y de eso hemos estado leyendo en este tiempo de reflexión, como leíamos allí en el versículo 27 y en el versículo 28 de Génesis, ¿sí? Pero también si usted va a Génesis capítulo 9, en el verso 2 dice, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Entonces no hay, como dice popularmente, vuelta de hoja. ¿Quién está por encima de todos los animales? ¿A quién puso Dios por encima de todos los animales? Al ser humano, ¿sí? Al ser humano. Eso nos enseña la palabra del Señor. Y también, para que me acompañe allí en el Salmo, busquemos el Salmo número 8. Salmo número 8. ¿Qué se me hizo el Salmo? Aquí está. Salmo número 8. El versículo 6, del 6 al 8. Y dice así. Salmo número 8. Caballero, Salmo número 8. El Salmo número 8. El versículo 6. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad, los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Todo está bajo la autoridad delegada de Dios en el hombre, en el ser humano. Dios creó a la humanidad para reflejar su gloria y sus atributos en formas que otras criaturas no podían. Ningún animal refleja la gloria y los atributos de Dios. Solo los seres humanos. ¿Estamos? Ahora viene una pregunta y luego vamos a continuar avanzando en toda esta temática. ¿Por qué los seres humanos son semejanza de Dios? Y nos quedamos allí. ¿Sí? Si le interesa el tema, no deje de conectarse. Vamos a ponernos de pie antes de tomarnos ese tinto.